Buenas tardes. Continuando con la programación de hematología, vamos a ver el tema anemias hemolíticas microangiopáticas. Las anemias hemolíticas microangiopáticas conforman un grupo de enfermedades caracterizadas por fenómenos trombóticos en la circulación periférica. Y existen varias entidades caracterizadas por similitud de síntomas y signos característicos de este tipo de anemias hemolíticas. Entre ellas están la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome HELP, que es elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, y la coagulación intravascular diseminada o CID. Las características comunes de las anemias hemolíticas microangiopáticas es la presencia de esquistocitos, glóbulos rojos fragmentados en sangre periférica, hay disminución de la hemoglobina y el hematocrito, hay reticulocitosis, aumento consecuencialmente de la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, disminución de la aptoglobina sérica, presencia de urobilinógeno urinario, la deshidrogenasa láctica está aumentada y en la médula ósea existe una hiperplasia eritroide. Enfocando históricamente la púrpura trombocitopénica trombótica, en principio se caracterizó con el nombre de síndrome de Moscovitz. Fue la primera descripción de un caso. Gasser y colaboradores describen el síndrome urémico hemolítico y Amorosi y Uthman hacen el diagnóstico clínico a través de una pentada de síntomas y signos. En 1970 se usa el recambio plasmático como tratamiento para la púrpura trombocitopénica y Mouk y colaboradores proponen una relación entre PTT y el factor von Willebrand de la coagulación. También reportan que existe una metaloproteasa que degrada el factor von Willebrand en el año 96 y luego se describe la purificación de esta metaloproteasa y su secuencia parcial de aminoácidos y la caracterizan como ADAM13 y su relación con la púrpura trombocitopénica trombótica. Luego identifican el gen para esta enzima, esta metaloproteasa ADAM13. La PTT es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia anual estimada de 4 a 11 pacientes por millón de habitantes y la mortalidad anteriormente alcanzaba cerca del 90%. No obstante, su incidencia ha ido en aumento con mejores procedimientos diagnósticos, aunque su mortalidad ha descendido por las nuevas medidas terapéuticas 10 a 20% con el tratamiento principalmente de recambio plasmático. Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, más frecuentemente en adultos, preferencia en el sexo femenino, entre la tercera y cuarta década de la vida. Un tercio de los pacientes desarrollan la forma crónica recurrente de púrpura trombocitopénica trombótica. Histopatológicamente se muestra es una oclusión de arteriolas y capilares de varios órganos por microtrombos hialinos, como se muestra en la fotografía, de factor von Willebrand compuesto fundamentalmente por plaquetas. La fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica comienza que en el gráfico A, los multímeros, esto que ven aquí, del factor von Willebrand son secretados por las células endoteliales y en los corpúsculos o cuerpos de Weibel-Palade. Estos corpúsculos secretan los multímeros de factor von Willebrand.
La metaloproteína, la ADAM13, es la encargada de cortar o escindir estos grandes multímeros en pequeños multímeros, o los multímeros que tienen un alto peso molecular los degrada a multímeros de bajo peso molecular. En la gráfico B, ustedes ven que si la ADAMS13 está bloqueada, no hay la escisión o la degradación de estos grandes multímeros que tienen una alta propiedad de favorecer la agregación plaquetaria y por lo tanto provocar microtrombos en la vasculatura. La estructura del factor von Willebrand hay que describir que hay varios dominios D, dominio A y dominio C, además del dominio B. Y generalmente se produce primero una subunidad inmadura que es pre-pro von Willebrand. Luego aparece la unidad madura, la cual es secretada. Cuando el protómero de factor von Willebrand maduro es secretado, en los dominios A1, A2 y A3, el A2 es el dominio donde la ADAM13 actúa para escindir los multímeros de factor von Willebrand. Por supuesto, en el factor von Willebrand hay otros dominios de unión, a factor 8, a la glicoproteína 1B y al colágeno o a la glicoproteína 2B 3A. Pero la fundamental para escindir los multímeros es el sitio A2, donde actúa la ADAMS13. Aquí podemos más o menos repasar lo que pasa cuando existe deficiencia de ADAMS13. En una situación normal, los multímeros son secretados por las células del endotelio vascular. Pasan a la sangre y no ejercen actividad alguna porque la molécula de ADAMS13 rompe el sitio de unión entre tirosina y metionina, ocasionando que las moléculas de factor von Willebrand de menor peso molecular que no producen agregación plaquetaria. En la forma adquirida de púrpura trombocitopénica trombótica hay un anticuerpo que impide que la proteasa actúe en la escisión de los multímeros de alto peso molecular y provocan entonces estos multímeros adhesividad plaquetaria y luego agregación plaquetaria. En la forma familiar, por defecto o ausencia genética de la ADAM13, ocurre lo mismo. No se escinden los multímeros de alto peso molecular que son producidos por las células endoteliales y enviados a circulación, y se produce entonces agregación y adhesión y agregación plaquetaria por la presencia de grandes multímeros. Las formas clínicas de la púrpura trombocitopénica trombótica entonces tenemos congénito familiar, donde hay un déficit congénito de ADAM13, adquirida o idiopática de tipo inmune, que es anticuerpos contra la metaloproteasa ADAM13, y adquirida no idiopática, que es la forma secundaria. Clínicamente podemos decir que para el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica trombótica, este síndrome, como la púrpura trombocitopénica trombótica, es caracterizado por una péntada. Esta péntada puede ser la presencia de anemia hemolítica o evidencia de una microangiopatía. Hay trombocitopenia por consumo, existen trastornos neurológicos por microtrombos en el sistema nervioso central, hay trastornos renales por alteración o microtrombos a nivel renal que producen disfunción renal, y hay fiebre como característica o síntoma adicional. La púrpura trombocitopénica idiopática o secundaria puede aparecer asociada cuando existe un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en 8% de los casos,
o por la acción de drogas como la ticlopidina, el clopidogrel, la quinidina, mitomicina o la ciclosporina. En malignidades, 5% de los pacientes con linfoma o adenocarcinoma de pulmón o sea de mama también puede aparecer, y en el embarazo, en 1 cada 25.000 nacimientos en el tercer trimestre, puede haber, por la presencia de un estado procoagulante, un descenso de la actividad de ADAM13. Y en el VIH, el 0.3% se describe presencia de una púrpura trombocitopénica trombótica no idiopática. El diagnóstico es identificación precoz. Es muy decisiva, ya que permite un tratamiento rápido, eficaz y evita la evolución fatal de estos casos. Algunos pacientes pueden presentar hematuria, proteinuria, elevación de creatinina, habitualmente transitorios. El tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina activada y fibrinógenos son normales. Solo se ha encontrado un ligero caso de aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. Y la detección de los multímeros de factor von Willebrand de gran tamaño, aunque presente en los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, no resulta de mucha utilidad para un diagnóstico rápido, ya que los métodos laboratorios habituales para su estudio tienen cierta complejidad y consumen tiempo. Y se ha considerado que el déficit severo de menos 5% de ADAM13 y la presencia de inhibidores anticuerpos de esta enzima son patognomónicos de una púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. El déficit de ADAM13 puede ocurrir en otros trastornos, en deficiencias hepáticas, neoplasias, procesos inflamatorios o trastornos metabólicos crónicos. Los criterios diagnósticos de laboratorio entonces serían la presencia de anemia, de trombocitopenia, de glóbulos rojos fragmentados o esquistocitos, un aumento de la deshidrogenasa láctica, lo cual sugiere estos 4 datos de laboratorio, una púrpura trombocitopénica trombótica. Adicionalmente, se encuentra reticulocitosis, aumento de la bilirrubina indirecta, disminución de la aptoglobina, hematuria, proteinuria y aumento de los grandes multímeros en factor von Willebrand. Por supuesto, también se encuentra disminución de la enzima metaloproteasa ADAMS13. Manifestaciones clínicas por la pentada ya evidenciada anteriormente, microangiopatía evidenciada por presencia de esquistocitos, fiebre, trombocitopenia por consumo, disfunción neurológica, nefropatía, y es más frecuente en adultos de sexo femenino. Aquí en la gráfica ven unas manifestaciones clínicas de purpúricas en una paciente con púrpura trombocitopénica trombótica. Ahora vamos a ver la presencia de ADAM13 y síndrome urémico hemolítico. Corpúsculos de Werber-Palade son los que producen los grandes multímeros. ADAM13 está bloqueada y se produce una agregación plaquetaria por intermedio de glicoproteínas 1-BA y la glicoproteína B3. En el caso del síndrome urémico hemolítico, con la producción de una chigatoxina, es una bacteriemia generalmente, aparece el complejo glicoproteína B3 chigatoxina, la cual también puede producir a través de receptores de la trombospondina con el complejo chigatoxina glicoproteína B3, impide también la acción de la ADAMS13. Esta es la evidencia en sangre periférica de una microangiopatía. Ustedes ven que hay glóbulos rojos fragmentados, las flechas blancas, y es la presencia de la denominada esquistocitosis. El diagnóstico diferencial siempre de una púrpura trombocitopénica trombótica hay que diferenciarla de las otras microangiopatías. Generalmente sepsis y coagulación intravascular, causar un proceso agudo también similar con fiebre, disfunción orgánica múltiple, y se diferencia con los estudios de coagulación. La endocarditis bacteriana también
Puede presentarse trombocitopenia, fiebre, síntomas neurológicos y anomalías renales. El síndrome de Evans, que es generalmente caracterizado en el lupus eritematoso sistémico en combinación de anemia y trombocitopenia, puede confundirse también con una púrpura trombocitopénica trombótica, y generalmente la diferencia es que el test de Kunz directo es positivo en el síndrome de Evans. En otras enfermedades, generalmente lupus, síndrome antifosfolípido, anemia megaloblástica o trombocitopenia producida por una mielodisplasia. El tratamiento de la PTT, es importante que ustedes conozcan que el recambio plasmático remueve los autoanticuerpos y mejora el cuadro clínico. El plasma fresco congelado reemplaza la proteasa faltante, que los corticosteroides suprimen la formación de autoanticuerpos. Vamos a ver ahora el síndrome urémico hemolítico. Forma parte de las anemias hemolíticas por microangiopatía y especialmente afecta niños con antecedente de disentería, provocada en un 90% por una chigatoxina. Cursa con afectación renal profunda, aumento de la creatinina y proteinuria, y hay hematuria y eritrocitos abundantes en orina. El síndrome urémico hemolítico hay dos formas de clasificarlo. El típico, que es el 90%, provocado generalmente por Escherichia coli o por Shigella dysentery. Y el atípico, que es el 10% de los casos, involucra la vía alterna de complemento, que provoca daño endotelial, activación plaquetaria, coagulación con producción de trombos de plaqueta y fibrina. Las diferencias entre púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico están en que los niños generalmente son los que presentan el síndrome urémico hemolítico, una anemia hemolítica de tipo microangiopática y trombocitopenia, y aunque a diferencia de la púrpura trombocitopénica, puede acompañarse habitualmente de insuficiencia renal aguda. El síndrome urémico hemolítico, como vimos anteriormente, posee dos variantes: producto de positivo, producto de una infección por Escherichia coli que produce chigatoxina, o la forma típica de negativa con compromiso del complemento. Dos hechos de gran importancia apoyan el criterio de la individualidad de estos procesos. La deficiencia severa de actividad de enzima ADAM13, una proteasa que escinde el factor von Willebrand, que ha sido hallada en pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica y no es encontrada en el síndrome urémico hemolítico. Y la respuesta al tratamiento con recambio plasmático se considera la terapia de elección en púrpura trombocitopénica trombótica y no ha mostrado ser eficaz en el síndrome urémico hemolítico. En las manifestaciones clínicas del síndrome urémico hemolítico, es una enfermedad aguda, pero 25 de los casos presentan síntomas atribuibles semanas antes del diagnóstico. Y está relacionada con la presencia también de microtrombos. Aparecen con frecuencia síntomas y signos específicos como ictericia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, astenia, astralgia, mialgia, dolor torácico. Puede haber manifestaciones neurológicas frecuentes, pero puede ser que algún número importante de pacientes no presente estas manifestaciones. Las manifestaciones hemorraicas son variables, generalmente dependen de la trombocitopenia. Aquí vemos las diferencias más claras y esquemáticas entre púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico. La edad. Más frecuentemente en la púrpura trombocitopénica trombótica es en el adulto y el síndrome urémico hemolítico es en niños. El sexo femenino es una proporción de 2 a 1 más frecuente en la púrpura trombocitopénica trombótica, y el síndrome urémico hemolítico, el sexo puede afectar a ambos sexos. Daño orgánico es sistémico en la PTT. En el síndrome urémico hemolítico afecta más frecuentemente el riñón. La anemia hemolítica microangiopática está presente en los dos cuadros. Trombocitopenia es más severa en la púrpura trombocitopénica trombótica que en el síndrome urémico hemolítico. Las manifestaciones hemológicas también están más presentes y más frecuentes en la púrpura trombocitopénica trombótica y son raras en el síndrome urémico hemolítico.
Las manifestaciones reales pueden ser leves en la púrpura trombocitopénica trombótica y son más frecuentes y severas en el síndrome urémico hemolítico. Déficit de ADAN 13 está presente en la PTT, ausente en el síndrome urémico hemolítico, y la participación del complemento afecta más frecuentemente el síndrome urémico hemolítico. El recambio plasmático es más favorable en la púrpura trombocitopénica trombótica y no se ha demostrado que tenga efecto en el síndrome urémico hemolítico. Y por la histopatología, la PTT interviene el factor von Willebrand y plaquetas, y en el síndrome urémico hemolítico hay una participación del sistema fibrinolítico. Vamos a pasar ahora a ver el síndrome HELP, que es la presencia de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Es una condición característica del embarazo. Se desarrolla en 10 a 20% de los embarazos y que poseen preeclampsia severa, y es más frecuente en el tercer trimestre del embarazo. Es una anemia e imagen de sangre periférica de glóbulos rojos fragmentados. Hay esquistocitosis, por lo tanto forma parte de las anemias hemolíticas microangiopáticas. Las características clínicas es que hay una trombocitopenia, aumento de la dehidrogenasa láctica y de la aspartato aminotransferasa. Son criterios mayores para el síndrome HELP. Y estos parámetros son usados para catalogar la severidad de la enfermedad. El tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina están dentro de límites normales de referencia, lo que es un diagnóstico diferencial con la coagulación intravascular diseminada. El otro anemia hemolítica microangiopática es la coagulación intravascular diseminada. Por supuesto, esto proviene de factores predisponentes que actúan provocando una activación de la hemostasia primaria y la coagulación y de la fibrinolisis. Los depósitos de fibrina en la microcirculación provocan fragmentación de eritrocitos. Adicionalmente hay trombocitopenia, hemorragias por consumo y activación secundaria de fibrinolisis, lo que caracteriza las manifestaciones hemorrágicas. Hay anemia, hemólisis, trombocitopenia. Por supuesto, los tiempos de coagulación están alargados, tiempo parcial de tromboplastina y tiempo de protrombina. Y hay, por supuesto, también consumo de fibrinógeno, hipofibrinogenemia, y el dímero D es un factor que pronóstico también está aumentado. En este caso, vemos aquí la patogénesis de la coagulación intravascular diseminada. Primero, el recuento de plaquetas es bajo. Hay plaquetopenia o trombocitopenia por consumo. Hay disminución de los factores de la coagulación y hay aumento de la fibrinolisis con presencia de productos de degradación de la fibrina o que pueden ser comprobados en el laboratorio por el aumento o la presencia del dímero D. Entonces, repasamos el recuento de plaquetas bajo, trombocitopenia, hipofibrinogenemia, tiempo de trombina se alarga, hay altos niveles de productos de degradación de fibrina como dímero D en suero y orina, y el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de protrombina se prolongan en fase aguda. Esta es alguna de las causas de coagulación intravascular diseminada. Procesos infecciosos gram negativos, o a paludismo o infecciones virales agudas. Enfermedades malignas, sobre todo la leucemia promielocítica aguda o algunos adenocarcinomas que secretan sustancias para provocar trombóticas o para provocar un síndrome de hipercoagulabilidad. Complicaciones obstétricas, embolismo amniótico de líquido amniótico, desprendimiento prematuro de placenta, eclampsia o aborto séptico. Reacciones de anafilaxias también o incompatibilidad de transfusiones sanguíneas, daño tisular por traumatismo intenso o quemadura importante, anormalidades vasculares, síndrome de Kasavage-Mary, algunas implantación de prótesis valvular,
en corazón, a cirugía cardíaca o aneurismas vasculares. Y misceláneas, enfermedad hepática, pancreatitis, mordedura de serpientes, veneno de serpiente, hipotermia, golpe de calor, hipoxia o pérdida masiva de sangre. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.